¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo va eso? Hoy vamos a hacer algo muy guay y es que vamos a solucionar todo el problema de óxidos que tengo en el maletero del Eclipse. Vamos a sacar el coche del trasero, os voy a enseñar todos los problemas que tenemos y os voy a enseñar cómo usar un convertidor de óxido y luego el tratamiento que se le da a nivel de pintura y todo. Así que nada, vamos con ello. Vale, pues como quiero trabajar con el coche, lo que voy a hacer va a ser sacarlo un poquito hacia adelante, que se nos quede el culo más o menos en esta zona. Así tenemos a mano para soplar el compresor, también tenemos, en fin, corriente para poder poner el taladro. Y os explico todo el proceso. Pero primero vamos a sacarlo un pelín y lo ponemos más o menos el morro por aquí a esta altura. Vale, pues estos son los óxidos que tenemos. Como estáis viendo aquí, son óxidos superficiales, no tenemos grandes óxidos. Aquí hay una zona en la que sí que nos ha levantado un poquito de esta sujeción, pero por lo demás es algo superficial. Lo que vamos a hacer va a ser en dos partes. Compré un kit de estos cepillos que son de alambre que se ponen en el taladro, ¿vale? De hecho, este creo que es el ideal. Dios, como pincha. Joder. Así que con esto le damos una pasadita a toda esta zona. Aspiramos un poquito para quitar todo el polvo que sobre y ya le damos con el convertidor de óxido. Vale, este es el convertidor de óxido. Básicamente lo que hace es revertir el proceso de oxidación y la capa superficial lo convierte en una capa protectora. Y ya lo siguiente simplemente es coger un spray, darle una pasadita y como nuevo. Y aquí tenemos nuestro spray de color blanco con el que le vamos a dar para que se quede todo lo más homogéneo posible. Así que nada, si os parece interesante, quedaros hasta el final y suscribiros, que esto va a ser un vídeo bastante guay. El por qué tengo óxido ahí es debido, entre otras cosas, a esto. A que está esta goma un poquito levantada y eso lo solucionaremos en otro vídeo, porque por ahí me entra el agua, cae sobre la bandeja y todo, cae por los laterales y acaba entrando aquí, por eso teníamos siempre humedad. Así que cuando solucionamos esto, lo siguiente es esa zona de ahí. Estoy editando ahora mismo y me acabo de dar cuenta de que no he dicho que tenéis en la descripción el convertidor de óxido, los cepillos de alambre, os voy a poner también una brocha, os voy a poner también para enmascarar y no pintar el resto de cosas, en fin, os voy a poner un pequeño pack de todo lo que yo he necesitado para hacer este vídeo, que no sé por qué no lo dije mientras lo grababa y creo que es muy importante. Bueno, a nivel de taladro voy a usar un taladro nuevo, recién comprado, que está completamente nuevo como estáis viendo. Lo mismo tiene 150 años. Pero aquí está Bosch, buena marca, esto es de calidad, hermano. Vamos a ponerle, como he dicho, este cepillito y vamos a empezar a darle. Por supuesto, con mascarilla y gafas si podéis, para evitar que os entre cualquier tipo de viruto o algo así en los ojos. Vale, pues ya tenemos esto bien fijo, hecho. En este caso, las cosas que he visto que se me han quedado pendientes, a lo mejor que diga, mira, por aquí lo hemos dado. Pues nada, se deja un poquito a mano, se le quita todo lo que pueda, pero al final esto lo que queremos conseguir es quitar la capa superficial que está peor y dejar el óxido al descubierto, porque el convertidor realmente cuanto más óxido haya mejor, pero claro, que no haya trozos, ¿no? Que no haya trozos despegados, sino que todo eso, todas esas zonas, por ejemplo, que no hayamos llegado bien, se le da con una lijita a mano y nos preparamos para echarle el convertidor. Vale, pues la idea es coger en este envase de plástico, echamos nuestro producto y lo vamos a extender con una brocha. Y dicen que hay que dejarlo, este en concreto, de 6 a 8 horas. Como hemos dicho, hemos quitado toda la parte superficial, así que ahora le damos una manita, que le hemos dado una manita pues bastante intensa a toda esa zona de abajo, y lo dejamos de 6 a 8 horas secando. Y luego ya es cuando se puede pintar.
Vale, pues ya ha terminado. Ahora le voy a dar una pequeña pasada para remover ese exceso que tenemos ahí de producto. Pero si te dando cuenta, se nota el cambio de color de donde hemos dado y donde no. Como digo, toda esta zona lo que va a hacer es convertir el óxido en una capa protectora para proteger la propia chapa, y simplemente lo que hacemos es pintar por encima y ya lo dejamos perfecto. Así que nada, hay que dejarlo entre 6 y 8 horas. Como son las 10 de la mañana, a partir de las 4 podemos ponernos a trabajar. Eso sí, a las 4 de la tarde aquí hace mucho calor. Esto es Andalucía, os estoy echándome la siesta y me estoy echando un bañito, así que luego ya sí, eso yo que sé, a las 8 de la tarde. Bueno, el proceso de restauración empezó aproximadamente a las 10 de la mañana. Decían que entre 6 y 8 horas, ya son las 6 de la tarde, por lo tanto ya está listo. Lo que vamos a hacer va a ser sacar un poquito el coche para pintar, y antes por supuesto vamos a enmascarar toda la zona de dentro para dar la pintura. Pero como estáis viendo, el aspecto que tiene es este. Yo sé que lo ideal a lo mejor habría sido darle mucho más fino, darle solo en las zonas que había óxido, pero como había tanto óxido repartido por todas partes, inevitablemente teníamos que darle a todo. Una de las cositas es que, por ejemplo, aquí teníamos algunas zonas también con óxido, las hemos dado así con el pincelito y si os dais cuenta se ha puesto de color negro. Entonces estas zonas las daremos con un pincelito de color blanco para disimularlo. Pero la zona que vamos a pintar, que era la zona afectada, que era la zona de verdad preocupante, era esta de aquí. Así que vamos a sacar el coche un poquito para afuera, vamos a enmascarar para no manchar ningún plástico ni nada y nos ponemos a pintar. Una cosa, un segundito, para de ver el vídeo. ¿Estás suscrito? ¿No? ¿Qué estás esperando? Vale, pues ya tenemos enmascarado el maletero para evitar pintar los plásticos. Realmente lo único vamos a pintar ahí dentro es para el poquito polvo de suspensión y las partículas finitas de pintura que sobren, pues que no nos manchen nada. Y lo que he hecho ha sido coger bolsas de basura que tenía pequeñas, las he cortado y las hemos puesto aquí. Yo tenía antes un rollo, lo que pasa es que se me acabó, que es un rollo que la parte de arriba tiene cinta y luego lo despliegas, que es de carrocero. Pero como se me ha acabado, pues no me he apañado con cinta de carrocero y eso. Así que nada, vamos a dar la primera manita. Ya estamos aquí con la mascarilla y los filtros, pintura blanca en mano, ya estamos dándole las primeras capas para tapar ese color que tiene del convertidor de óxido hasta que lo dejemos completamente blanco, ya se nos disimule y podamos meter la rueda de repuesto y que el maletero se convierta en un maletero normal y corriente. Ya como digo, dentro de poco nos pondremos con ese pequeño agujerito que tenemos en la zona de la luna, que es por donde nos entra agua, le echaremos silicona y solucionaremos ese problema. Y bueno, segunda capa aplicada. Ya estoy viendo el color blanco que está cogiendo. Hay algunas zonas que todavía no están terminadas, pero ya está cogiendo el buen colorcito blanco. Ahora mismo veis que hay un poquito de polvito en suspensión porque al final no tenemos una cabina de pintura. Así que hay que esperar que este polvito vaya saliendo o se vaya depositando. Y nada, esto está listo en breve. Y bueno, ya lo tenemos listo. Aquí en esta zona le daré con un poquito de disolvente porque aun haber puesto una cinta se coló un poquito de pintura. Estos son realmente unos topes para que apoye el neumático y no chille. Así que o lo limpiaré eso o pondré otro. Y nada, se ha quedado bastante bien, incluso no hay mucha diferencia de color. He pulverizado para la zona de exterior, como digo, lo que me queda es darle un poquito ahí con pinturita. Pero yo diría que se ha quedado bastante guay. De hecho voy a poner aquí una imagen de cómo estaba para que veáis la comparación ahora de cómo estaba y cómo está. Yo sinceramente he quedado súper contento. Hay algunas zonas en las que hay un poquito más de rugosidad porque el propio producto y la propia zona pues no estaba perfecta. Se lijó en su momento, se le dio la capa y la verdad es que el acabado está bastante guay. Al final esto es una zona no visible, que lo que queremos no es que se pueda comer aquí, sino que lógicamente la corrosión no vaya más. Así que yo creo que se ha quedado perfecto. Y bueno, me he esperado el día siguiente para enseñaros el resultado y que vierais cómo se ha quedado. Esa forma que estáis viendo aquí es la sombra que hace esto propio cuando da la luz entrando por el cristal del maletero. Se ha quedado súper homogénea la pintura. Como lo tiramos muy cerquita del borde no se nota un escalón, porque si hubiéramos puesto cinta pues sí que se nota el escalón. Se ha quedado bastante disimulado. Como digo, ahora le voy a dar con un poquito de disolvente aquí para quitar esta zona blanca, pero vamos, que aquí es donde apoyo la rueda, que eso no se va a ver. Y nada, la rueda que tenemos es una galleta de estas pequeñitas. Así que nada, ¿qué tal? ¿Cómo ha quedado? Mola, ¿no? Y al final tanto pintar para poner una rueda de repuesto y que no se vea, estupendo, nada, fuera de rollo. Me alegro de que se haya quedado solucionado, que haya sido tan fácil y que haya podido sacar un vídeo para explicaros cómo se hace. Así que nada, ya está.
Bueno, espero que el vídeo te haya sido de utilidad. Si es así, suscríbete, porque ayuda mucho a que yo siga teniendo contenido de este tipo. Déjate un like y bueno, déjame un comentario de si tú hubieras hecho algún paso diferente, en plan de que hubiera lijado, por ejemplo, la imprimación, o que hubiera echado más capas de pintura, o qué es lo que vosotros soléis hacer, porque sé que hay unos eliminadores de óxido y lo que yo he usado es un convertidor de óxido. Son productos diferentes. Entonces, si alguno de vosotros usa un eliminador de óxido, que me cuente por aquí por los comentarios cuál es su experiencia. Y nada, que si tenéis cualquier dudilla, pues me la dejáis por aquí, yo cuando puedo respondo. Y nada, pues eso, espero que os haya gustado. Nos vemos pronto. Un saludo.